Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. El día de hoy vamos a continuar con, una vez más, otro tipo de madres tóxicas. El día de hoy será el último video en el cual vamos a tocar este tema. De alguna forma, al ser el mes de mayo, pues nos gustó la idea de hablar de este tipo de madres, que no es que estén mal, es que pues simplemente hay cosas que sería bueno que trabajaran. Y por eso pues vamos a comenzar el día de hoy con estos últimos 4 tipos de madres en los que nos vamos a enfocar. Y uno de ellos es la mentalidad competitiva. ¿Qué pasa en esta? Bueno, en esta característica las mamás tienden a hacer el hecho de que sus hijos tienen que ser mejor que los demás. ¿De qué forma lo hacen? Ya sea comprándoles más cosas, metiéndolos a estudiar mucho más cosas. El punto es de que deben de ser mejores a todos los demás. Sí, es muy común de alguna forma que existan este tipo de madres. Me ha tocado ver ejemplos en donde las mamás hablan de cómo lo importante es llegar a ganar, sin importar el tipo de premio que se vaya a conseguir, sino que el ganar es lo más importante. Y cuando comienzan a pensar de esta manera, se traspola al punto de tú tienes que ganar, no importa el evento y no importa el premio, sino también a pesar de quién tengas que pasar, a pesar de sobre quién tengas que pasar, sobre qué cosas tengas que hacer. De alguna forma llegan como al punto en el cual competir es como la razón de criar. Más que el amor como tal de una madre. Sí, inconscientemente yo creo que llega este pensamiento de soy muy buena mamá porque mi hijo tiene todo, sí, y es mejor en todo. O sea, y realmente no es así, porque lo que se genera sobre el niño pues es una presión constante y al final del día pues el niño no disfruta las cosas, porque sí puede tener los mejores juguetes y puede tener más cosas que los demás niños, pero no valoran y al mismo tiempo no lo disfrutan. O este hecho de estudiar y ser mejores en un X o Y de deporte, pues tampoco lo van a disfrutar, termina siendo obligación y al final del día lo aborrecen. Sí, ahora sí que se convierte en una carga, como tú lo dices, pues dejan de disfrutarlo, se convierte en una carga tal cual, y a nadie nos gusta estar cargando cosas. Es muy marcado cuando hacen este tipo de cosas, porque entonces los niños comienzan a fallar, ¿no? Me parece, en el video pasado hablábamos yo les daba el ejemplo de las mamás que piden calificaciones todo el tiempo, y a veces en este tipo de madres competitivas, de repente llegan al punto de es que tú tienes que ser el mejor del salón, pero una vez más pues el niño no entiende por qué tiene que ser el mejor del salón. A veces los niños hay como puntos específicos que tendrían que trabajar o áreas de oportunidad, y que en realidad pues a las mamás no les importa esa parte, simplemente les piden los resultados más altos, cuando a veces, como cualquier ser humano, pues el niño simplemente no tiene la capacidad. Luego le va a costar mucho trabajo. Entonces sí es algo en lo que hay que poner mucha atención nosotros como padres, para llegar a entender para detectarnos a nosotros mismos cuando hacemos algo así. Sí, porque puede ser que lo estén haciendo de forma inconsciente para que su hijo no esté desprotegido, pero pues en realidad no le estás dando las herramientas adecuadas para eso. Sí, nada más está llenando de complejos, precisamente porque si el niño no tiene, vamos a ponerlo de una forma simple, ¿no? Si tu mamá le estás pidiendo que saque 10 en matemáticas, pero tu hijo no tiene las herramientas necesarias para sacar 10 en matemáticas, porque no le gusta, porque a lo mejor hay cosas que se le complican más o algo por el estilo, pero por otro lado es muy bueno para los deportes. La realidad es que cuando tu competencia se trata, al menos en este ejemplo, cuando tu competencia se trata de que tu hijo sea el mejor en matemáticas, pero descuidas aquello para lo que realmente es bueno, pues la competencia ni siquiera tiene sentido. Es como pedirle a una persona con discapacidad visual que lea 5 libros al año. No me he cansado. Sí, simplemente no es algo sencillo. Sí, no, realmente no. Entonces, al final de cuentas terminas haciéndole daño a tu hijo y a la larga pues a ti también, porque nunca va a ser suficiente. Pero bueno, otra es uso habitual de la violencia para los castigos, ¿sí? Desafortunadamente es una característica
bastante, bastante constante y que sinceramente ninguna debería de existir, pues, pero esta deja daños bastante severos en los niños y pues obviamente afecta toda su vida. Uh-huh. Sí, al final pienso que el uso de la violencia es, si bien es cierto que se ha ido reduciendo con el paso del tiempo, aún hay muchas familias que lo ejercen. De repente pasan como esta parte en la cual las consecuencias no van con un castigo, no van con algo que vaya a ser provechoso para los niños, sino que van directamente hacia los golpes o hacia, puede ser incluso la violencia psicológica también, o sea, como todos los maltratos, el humillarlos, el hacer como... Sí, no, o sea, toda la violencia es mala. Aquí en la violencia física, en cuanto también a los castigos, pues desafortunadamente hemos visto, bueno, a mí me ha tocado trabajar con casos, a veces que apoyo el DIF, bastante fuertes de violencia física, y últimamente pues también vemos en las noticias, ¿no? Los bebecitos o niños, o sea, un bebé que lo llegan a matar pues a golpes porque llora. O sea, realmente es un exceso que sinceramente no debería de haber, pero al final de cuentas comprendemos que, como decía videos atrás, son patrones de conducta que a veces así aprendemos, porque pues a lo mejor antes era muy normal de te portabas mal o cualquier cosa y el manazo o la nalgada o algo por el estilo, a lo mejor más fuerte, pero fue la manera en la que te enseñaron a educar a tus hijos, o que un castigo de esa manera se impone con violencia. Y realmente ahorita las consecuencias, la forma de aplicar consecuencias puede ser de muchas otras formas y no necesariamente con violencia. Sí, hablamos de que hay como muchas personas en México que hablan, que textualmente dice pues un chingadazo que no se entiende, ¿no? O los memes, ¿verdad? El dibujo de un fajo de mi psicólogo. Ajá, sí, y vamos a decirlo de esta forma. Es cierto que en el momento los niños pueden llegar a entender, y hablo como esas comillas muy muy grandes. ¿Por qué? Porque no es que el niño realmente entienda lo que está sucediendo. Al niño lo único que le sucede es que le da miedo que vayan a volver a pegarle, pero en realidad no está entendiendo nada. No hay un reforzamiento como tal. ¿Y qué va a suceder? Que cuando él sepa que sus papás no lo están viendo o no se van a enterar, pues van a volver a hacerlo. No va a haber ningún problema con llegar a romper otra vez las reglas o volver a tener este tipo de situación, porque en realidad el niño no aprendió. Lo único que el niño tiene pues es miedo de que lo lleguen a golpear. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando llegan a ser adultos, como nunca aprendieron realmente lo que estaba sucediendo, con sus hijos van a aplicar la misma, van a ejercer un patrón de miedo y no de aprendizaje. Y entonces sí entiendo que de repente dicen, pues es que a mí me funcionó. Pues sí, es que a ti te funcionó, pero tú dime también cuántas heridas tienes de todo aquel entonces. Y realmente de cuántas cosas lograste aprender y comprender. Y generar herramientas realmente, y no simplemente a huir de las cosas. Sí, al final portarse bien por miedo no es aprender, es miedo. Y es triste. Bastante. Así que mamás, si aún ejercen este método de castigo violento, ya sea físico, verbal, psicológico, no es la mejor opción, sinceramente, para educar a un hijo, porque esto deja daños bastante severos el resto de la vida del niño hasta su edad adulta, porque crecen reprimidos y crecen realmente desfasados de lo que en realidad debe de ser o lo que es lo ideal de muchas cosas. Pero bueno, otra es la alienación parental. En esta hablamos de cuando las mamás ponen a los niños, a los hijos, en contra del papá. Sí, generalmente se da cuando los papás están separados o están divorciados, o a veces incluso... Hay muchos conflictos. Cuando hay muchos conflictos dentro de casa, ¿no? Cuando los papás suelen tener muchas discusiones y tristemente terminan utilizando sus hijos como armas. De repente pues es que ve y dile a tu padre que algo muy común, ¿no? Pues es que ve y dile a tu padre que nunca trabaja lo suficiente para darnos lo que necesitamos. Y entonces el niño en automático es como, mi papá no trabaja. Porque aparte los niños son muy textuales y son muy extremistas. Entonces decir como este tipo de cosas los manda directamente un polo, ¿no? Vaya,
es muy común que los papás cuando están peleando utilicen a sus hijos, como lo decía hace un momento, como armas. Pero en realidad el único afectado aquí pues, termina siendo el niño. Al final ellos son los que se llenan de ideas, los que comienzan a tener conceptos erróneos de su mamá o su papá, dependiendo. Y vaya, generalmente se dice que es cuando están envenenando a su hijo en contra de su papá o de su mamá. Sí me ha tocado que son más las mujeres que hacen este tipo de conducta. Sí, o sea, tristemente y siendo sinceras, cuando están heridas, hablemos de una discusión de pareja, tienden mucho a hacer este caso de, es que tu papá, no sé, tu papá es muy malo conmigo, tu papá no me da dinero, tu papá no nos quiere, tu papá prefirió otra familia que a nosotros. O sea, ese tipo de comentarios que en realidad no tienen nada que ver con el niño, que una separación, somos adultos y sabemos que una separación es porque ya como adultos no logramos llevarnos bien, no porque el hijo tiene la culpa y ya no quiere al hijo, sino a la que no quiere, es a ti, sí. O viceversa, sí. Pero se es muy dado a que estas mamás pues hagan eso, o sea, al no aceptar y lo proyectan hacia los hijos y es envenenar a los hijos o hacerles creer que el papá es el que no quiere estar y el papá fue el que lo cambió, cuando tal no es el caso. O por ejemplo cuando hay mujeres que sacan provecho de sus parejas en el sentido de, no sé, quiero X o Y cosa, déjale, estoy diciendo a mi hijo para que esté sobre él, para obtener lo que yo quiero, porque sí se da. Sí, y mira, yo creo que se da más en que las mujeres hacen esta alienación con sus hijos en contra del papá, no porque los hombres sean buenos realmente. Creo que va más enfocado el hecho de que como todavía se tiene esta idea de que los hombres no debemos de expresar lo que sentimos, entonces cuando hay un problema, pues generalmente los hombres guardan silencio, ¿no? Las mujeres, al contrario, como tienen esta cultura de expresar todo el tiempo lo que sienten, llega un momento en el cual pues, se expresan de más, o sea, no controlan esta victimizan situación. Demasiado. Y entonces comienzan a expresarlo con sus hijos y es cuando se hace esta alienación. Vuelvo a lo mismo. También hay casos donde los papás son los que envenenan la mente de sus hijos contra sus mamás, pero es mucho más común en el caso de las mujeres porque están mucho más acostumbradas a expresar lo que sienten. Y precisamente esta alienación va muy enfocada al hecho de expresar lo que están sintiendo, los resentimientos que pueden tener, o incluso, ya hablando muy maquiavélicamente, de cosas que quieran conseguir, como lo decías hace un momento, de que realmente quieran entender o quieran obtener un beneficio. Un beneficio y suelen, de su pareja. Efectivamente, y suelen hacer eso, o dile a tu papá, o sea, cuando hablamos de casos de divorcio, o sea, que ya están separados, es muy dado de que a los hijos se les genera una idea del padre, y cuando van con el padre, pues, a lo mejor es otra cosa, o los hijos ya van predispuestos a que el papá es el malo, y mantienen esa actitud, que esto a lo largo del tiempo, pues, señoras, con el tiempo las cosas salen, y pues, al final del día los hijos se pueden dar cuenta de las cosas y esto puede ser contraproducente para ustedes, pero eso no hace a un lado todo el daño que ya se infringió sobre los niños en esta situación. Así es. Y así que, pues no, aceptemos nuestra parte y si tenemos un problema con la pareja, lo ideal es que lo arreglemos y no involucremos a los hijos en este tipo de cosas. Y no nomás entre los padres, también se puede ver con algún miembro de la familia. Es lo más común entre padres, pero también puede ser de, ay, es que tu tía no me cae bien, es que tu tía es así. Y ya al rato el niño, ay, mi tía, ¿qué vas? ¿Qué es así? O sea, una cosa es tu idea, una cosa es tu propio punto de vista, y no por eso tu hijo tiene que tener tu misma idea y el mismo punto de vista hacia otra persona. Sí, como lo hemos dicho antes, al final tu hijo sigue siendo una persona independiente de ti. Sí, yo sé que luego se avientan estas de, es que yo lo cargué 9 meses en mi vientre y por eso tenemos una conexión especial, pero eso no es cierto. Al final ya se demuestran también los papás. No, y la realidad es que pues, estaremos hablando como un tema más psíquico que un tema real, ¿no? Entonces, pues no tienen por qué tener su misma forma de pensar.
son personas independientes y tienen que tener eso muy en cuenta. Así es. Pero bueno, y otra es la última, la intromisión. Esta, bueno, creo que es también muy común en el sentido de que no permiten al hijo tener su intimidad en ningún sentido. Y dígase la edad que tenga. Sí, no le dejan ningún espacio, no lo dejan. O sea, que están constantemente de ¿dónde estás? O cada 5 minutos, ¿qué estás haciendo? Sí. O sea, y el niño así como, no, aquí viendo tele. Sí, que entran a la habitación de sus hijos sin decirles nada, o efectivamente, ¿no? Van a ir a una fiesta y todo el tiempo les están hablando porque quieren saber que están bien cuando pues, el niño solo está en una fiesta. Hay como muchos ejemplos, ¿no? Pero creo que es fácil de identificar esta. O sea, generalmente el pretexto que las mamás se van a poner es quiero saber que está bien, quiero saber que no está haciendo nada malo. Pero de alguna forma pues es estarse pues, metiendo todo el tiempo en la vida. No, y es que a veces rayas en otras cuestiones bastante, a veces torcidas. Hace mucho tuve un caso en donde a una niña, de hecho, la mamá no la dejaba que se bañara a puerta cerrada. No. Por estar al pendiente de ella, de que no le fuera a pasar nada, de que no se fuera a resbalar con el jabón o cositas así, pues, o sea, pero era esta parte de que no cierre la puerta, o sea, tampoco no crean que estaba abierta, o sea, era esta parte de que no cerrarla bien, o sea, sí, que como era cerrada, emparejada, pero pues al final de cuentas, pues ya la niña ya estaba más grandecita, no estoy hablando de una niña de 2, 3 años, que todavía nosotros como papás tenemos que estar ahí al pendiente, pero ya era una niña de 6, 7 años creo, pues obviamente ya se sabía bañar y todo, pero era ese punto, pues pero era ese sentido de, para si yo voy pasando y puedo asomarme y todo bien, esa es una intromisión, y es a un nivel tóxico, que es como lo que estamos hablando, ¿ok? No es lo mismo de voy toco, todo bien, ya vas a salir, ¿cómo vas? Pero con puertita cerrada, o sea, también dejar, no digo que no nos importa, porque hay accidentes, yo lo sé, soy consciente de eso, pero hay límites ante ello. O sea, eso ya es un nivel de intromisión bastante tóxico. Yo creo que en algún punto tendría que ver con el hecho de que los papás no alcanzan a diferenciar cuando sus hijos están creciendo. Como tú lo dices hace un momento, si la niña tuviera 3, 4 años y se estuviera enseñando a bañarse, pues es perfectamente válido. Sí, hasta tienes que estar ahí. O la vas soltando y efectivamente no le vayas a cerrar porque tengo que estar al pendiente. Pero si ella tiene 6, 7 años y ya se sabe bañar sola, pues ahora sí que nada más al final pues revisar que se bañó bien y ya. Pero creo que es ese punto. A veces les cuesta mucho trabajo llegar a entender que sus hijos crecen, que ya no están chiquitos. Sí, o como casos de un adolescente que tuve también hace mucho, no tenía puerta el niño, tenía cortina. Y de hecho la regla de la mamá en casa era que nadie podía tener puertas en los cuartos. Y pues... Sí, esa era intimidad. Y mira, creo que también es muy puntual cuando ya no son niños, como tienen 18, 19 años y comienzan a ir a fiestas, y las mamás son, a las 10 de la noche te quiero aquí en la casa, pero te voy a estar hablando para saber que estás bien. Yo voy a ir por ti a la fiesta, cuando es como, pues no mamá, necesito mi espacio, tener a mis amigas, me da vergüenza que vengas por mí. Y entiendo a lo mejor la preocupación de que sus hijos estén saliendo, pero pues no, eso es ya meterse además. O sea, no les dan ese espacio, esa intimidad, y todos los niños, o sea, en el desarrollo, conforme van creciendo, también necesitan tener su espacio, porque pues sabemos todos, el crecimiento normal, pues necesitamos tener también intimidad. Y no para hacer cosas malas, tranquilos mamás, simplemente el espacio de sentirse cómodos. Y esta es una etapa, hablando de la adolescencia, cuando están cambiando, de encontrar su identidad. Sí. Y parte de la privacidad es importante para ello. Sí, ahora sí que si las mamás llegan a ser como este tipo de mamás que hablan de la intromisión, si llegan a ser así, están hablando de un desarrollo
retardado debido precisamente a tantas veces que se están metiendo en la vida de sus hijos. No los dejan desarrollarse psicológicamente porque, como tú lo decías, necesitan su propia intimidad, necesitan conocerse a sí mismos, entender quiénes son, qué es lo que están haciendo. Y si mamá está todo el tiempo con ellos, pues no tienen espacio para llegar a conocerse. Así es. Entonces, sí, si ustedes ven a adolescentes adultos de 18 a 19 años que todo el tiempo tienen miedo, que no lo quieren salir a la calle, que no les gusta, probablemente tendrán este tipo de mamás. Y tiene que ver con eso. Como en su momento no tuvieron el tiempo de conocerse a sí mismos, pues ahora que ya deberían de salir, no saben quiénes son. Claro que esto les da mucho miedo. Es muy complicado llegar a retomar una madurez cuando ya se pasó el tiempo de tenerla. Sí, bastante. Así que respeten el espacio personal de sus hijos. Comprendo que ahorita con tantas cosas que pasan en las redes sociales está bien cuidar, vigilar, poner atención, pero no estar ahí todo el tiempo sobre de ellos o invadiendo su espacio. Es muy importante, oye, ¿sabes qué? Yo necesito, no sé, con los niños, ahorita con las redes sociales, porque sí soy muy puntual yo con los papás, ¿sabes? Que tristemente hubo una temporada que me llegaron muchos niños de 5 años que habían visto pornografía. Aquí es el otro extremo. Sí, de hecho. Y es porque los papás así de, entretente. Y no nos damos cuenta que nosotros a veces vemos cosas, o no nomás por ver cosas, sabemos que existen algoritmos que ven una semejanza y te arrojan videos o comerciales, y los niños obviamente no van a entender, entonces les va a ser muy fácil abrir el video y ver cosas que pues obviamente no son todavía para ellos. Hay que tener atención y cuidado, esa es una cosa, poner atención y cuidar. Ok, le voy a prestar mi teléfono a mi hijo, no sé, ya existe el modo niños, para aquellos que no lo sepan. Sí. O sea, está el modo niños que puedes hacerlo, o igual en las computadoras, en las tabletas, en todos los servidores, hasta los videojuegos. Una cosa es poner atención, qué están jugando tus hijos, qué están haciendo tus hijos, y otra, entrometerte más allá de lo de que esta parte de todo el tiempo de qué estás viendo, y déjame lo agarro así, y no, hay límites, ¿sí? Ya llega la adolescencia, obviamente hay más límites, ¿ok? Hasta la edad adulta, en la que hay que respetar, comprando con los niños, porque sí hay que poner atención en ese sentido, pero pues... Sí, yo con esto de teléfonos y celulares... Es un tema bastante complicado. Yo sé que es en mucha confianza, pero de verdad créanme que hay maneras, o como cuando están muy chiquitos y los dejan tener redes sociales. De hecho, las redes sociales se supone que tienen el candado de que debe ser mayor de edad. Pues alguna, para tenerlas, pero pues se les hace muy fácil a los papás. Sí, ten tu red social, y no se dan cuenta a veces qué tipo de personas contactan. Y una cosa es entrometernos todo el tiempo de, a ver, ¿con quién hablas? ¿Qué estás hablando? Oye, veo esto fuera de lo normal, platícame, quién es, qué hace, o sea, poner atención. No, yo pienso no solo invadir. Pienso que edad es para todo, porque luego los papás piensan que si les dan el iPad ya los están cuidando y son 6 horas de iPad, ¿no? Y claro que no. Incluso si el iPad solo lo utiliza el niño, al final eso no es estar a cargo de tu hijo. O sea, eso nada más es entretenerlo de alguna forma, pero no está bien. Ahí, por lo mismo, hay edades para todos. Sí, en este momento sí me parece que los adolescentes ya necesitan de alguna forma el tener este tipo de redes sociales, porque ya es parte también del colectivo. O sea, ya no es nada más a mí me parece que está bien o está mal. Pero que comparas un adolescente a un niño de 5 años. Pero estamos hablando de adolescentes. Pero los niños, pues sí, a lo mejor, no digo que no les den un iPad, pero tener como el control de qué están haciendo, qué aplicaciones están haciendo. Precisamente, tú lo decías, hay como el parental control, y los papás pueden manejar como qué es lo que los niños pueden descargar y qué es lo que los niños pueden ver. El contenido. Pero hablando de niños específicamente, ¿no? Que son, ahora sí que el iPad o la tablet puede ser como una herramienta para que se distraiga un rato, pero no es tu niñera. Porque de verdad lo toman como si fuera la niñera. Y no va por ahí, o sea, al final pues son sus hijos, háganse cargo de ellos. Además es una edad en que los niños desarrollan muchas habilidades, entre ellas las habilidades motrices, y por estar sentados con el iPad no las están generando. Y al rato tenemos niños grandes, o sea, niños en nivel de primaria, secundaria, que no pueden correr bien. ¿Por qué? Porque no lo desarrollaron, porque estuvieron sentaditos todo el tiempo frente a una pantalla. Así que
Hay límites, nomás. Obviamente la intromisión sí es muy importante identificarla, porque volvemos a repetir, es parte de la intimidad del hijo, hija, que les ayuda a definir quiénes son. Pero bueno, ya hasta aquí todas nuestras clasificaciones y características de mamás tóxicas. Como dijo Mario al inicio, no quisimos tomar este tema por el mes de mayo, no con intención de atacarlas. Al contrario, nuestra invitación es que si se identificaron con alguna de estas características, trabájenlo. Se puede modificar, se puede cambiar, se puede aprender de ello, y como en cada una de ellas les explicamos pues ahora sí la otra parte para que logren equilibrarlo. No las juzgamos, como también dije hace unos videos atrás, las mamás tóxicas sufren al final del día, porque pues son todo aquello que proyectan o todo aquello que hacen, pues es lo que hay dentro que ellas están padeciendo. Y que también es importante remarcar que, bueno, pienso yo desde lo que me ha tocado vivir a través de mis pacientes, creo que todas las mamás llegan a caer en algún momento en alguna parte de toxicidad, y es válido. Lo que no es válido, pues es que lo sigan haciendo, ¿no? Que se queden. Ajá, o sea, que a lo mejor saben y pues yo así soy y no me importa, ¿no? Yo lo voy a creer como yo quiera. Pero vaya, más bien, si lo están identificando, pues corríjanlo. En algún punto... porque siempre son mamás. Sí, y en algún punto sus hijos van a crecer y se van a acordar y se los van a reclamar. Y ahí tienen de dos, se los pueden reclamar o pueden decirle, ay mamá, yo me acuerdo que eras así como bien toxiquita, pero luego ya te acomodaste, ¿no? Sí, o sea, aprenden de ello, ven los dos polos y ellos también lo mejoran, porque al final del día, pues son patrones que se van a repetir, y todo lo que tú haces el día de hoy es lo que le estás depositando a tu hijo o hija, y ellos el día de mañana quizás lo repitan. Quizás, no lo estoy asegurando, no estoy diciendo, porque tú fuiste así, también él, y al rato viene esta parte de, pues que él decida, yo, pues si yo me equivoqué, que él aprenda. No se trata de eso. Yo ya hice las cosas que ellos les toca solucionar. Si las hiciste bien o no, pues no se trata de eso, ¿sí? Porque al final del día, esta forma de actuar como mamá no solo queda ahí, porque también lo puedes trasladar a otros aspectos de tu vida, con la pareja, con la familia. O sea, hablamos de mamás tóxicas por un mes, pero al final del día es una persona tóxica. Sí. Así que nomás se arregla con tus hijos. Empieza por ti. Sí, la realidad es que si no están bien consigo mismas, no van a poder estar bien con nadie, con otras cuestiones. Así es. Ni en el trabajo, ni con otras personas, ni con su misma familia. O sea, hay como muchas cosas que se tendrían que trabajar ahí, y que al final ni siquiera es que lo tengan que arreglar por otras personas, sino por ustedes mismas. Al final, si tu mamá te identificaste con alguna de todas las características que dimos, pienso que lo más probable es que sí haya algún tipo de sufrimiento ahí, y que lo más recomendable ahí es que lo soluciones, que lo trabajes por ti principalmente. Y por ende pues ya va a venir a verse reflejado con tus hijos y las personas que te rodean. Es correcto. Pero bueno, pues esperemos les haya gustado. Si tienen alguna duda, háganoslo saber. Si les interesa algún tema en especial, pues también háganoslo saber, y con mucho gusto lo tomamos. Ahí déjenlo en la caja de comentarios cualquier duda, comentario o sugerencia. Y de igual manera, como Karen lo decía, no es el objetivo atacar a nadie, sino más bien el tratar de instruir un poquito sobre este tipo de tema, que de repente, como las mamás en México son intocables, pues pareciera que es malo hablar de las mamás, pero en realidad no, simplemente es una cuestión de instruir un poquito más, desde la parte que nosotros sabemos. Así es. Pero pues cuídense mamás, y no mamás que nos hayan estado viendo. Nos vemos. Bye.